viernes se registró en la Ciudad de México una manifestación contra la gentrificación, una manifestación que terminó en violencia, que terminó con consignas xenofóbicas. Hoy la presidenta de la República hizo referencia y condenó estas consignas que manifiestan odio frente a personas extranjeras. Los gringos, decían quienes se manifestaron el viernes. Hubo vandalismo, pero en el fondo toca un tema del cual se ha hablado poco o de repente se pasa mucho tiempo sin que se toque. Es el de la gentrificación, un proceso que a grandes rasgos consiste en que una cierta población, un cierto segmento de la población tiene que abandonar su lugar, su colonia, su población, ante la llegada de otro segmento poblacional, lo cual provoca un incremento de los costos, una modificación del entorno urbano, de las costumbres, en fin. Es un tema que va desde lo económico hasta lo cultural y que toca y que cuestiona muy seriamente el papel de las autoridades, no solamente en la Ciudad de México. Esto se ha dado en ciudades tan importantes como Barcelona, como Nueva York, en fin, como en muchos puntos del mundo. Existe este fenómeno de la llegada de los nómadas digitales tras la pandemia, la abundancia de estas plataformas para dar alojamiento, lo cual va desplazando los predios que originalmente estaban dedicados a la renta. Por ejemplo, las rentas se elevan, en fin. Vamos a hablar del tema porque es muy importante entender qué es lo que está ocurriendo en ciudades como México, también como en otras ciudades del país. Y en la línea telefónica, más bien en el Zoom, se encuentra Rosalba González Lloyd. Ella es maestra en desarrollo urbano, consultora en desarrollo humano, experta en este tipo de temas. ¿Cómo está, Rosalba? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Rosalba, yo creo que tenemos que empezar por el principio, que es cómo debemos entender lo que es la gentrificación. Es un proceso económico, es un proceso que cómo se podría describir, tomando en cuenta un caso como el de la Ciudad de México, que quizás es el más alarmante, el que más llama la atención en nuestro país. Claro, mira, primero de la definición básica, teórica, de donde surge el concepto de gentrificación, es este proceso que nace en los 60s en el contexto anglosajón. Es básicamente la expulsión de población residente, una población de más bajos ingresos, por una población de más altos ingresos, como resultado de un proceso de renovación urbana, ¿no? Puede ser mejoramiento o puede ser simplemente el cambio o la localización de la propia zona que atraiga a estos perfiles de mayor ingreso que provoque este proceso de expulsión, ¿no? En ese sentido, pues, digamos, es un proceso que desde los 2000 intensamente en América Latina hemos estado tratando de interpretar para las ciudades latinoamericanas, aunque no en todos los casos, hay que decirlo, no en todos los casos se puede explicar o se pueden explicar estos procesos como gentrificación, y por eso de pronto oímos que no necesariamente lo que vemos en la Roma Condesa o no todos los procesos de renovación, mejoramiento urbano o cambio, en lo que bien comentabas al inicio, del consumo y de las prácticas urbanas, son procesos necesariamente de gentrificación, aunque sí pueden ser procesos de segregación socioespacial o de cambios en la estructura, en las dinámicas sociales, económicas internas, ¿no? Es decir, el proceso de gentrificación per se siempre tiene que tener consigo, o por lo menos desde el concepto más puro, originario de la palabra, tiene que tener consigo un proceso de expulsión, ¿no? De expulsión de población de más bajos ingresos por una de mayor poder adquisitivo. Dime. Eso te iba a preguntar, para poner un ejemplo muy claro, y que es el mayor punto de polémica. Lo que pasa en la Roma Condesa, ¿no? En donde desde hace unos cuantos años, y me parece que hay un punto muy reciente como de quiebre, que fue la pandemia, ¿no? Ya se venían dando precios de rentas que iban a la alza, por ser lugares de gran demanda, por ser lugares de gran demanda turística. Pero de repente llega la pandemia, mucha gente empieza a ver mermados sus ingresos, tiene que salir de esos lugares. Se acompaña con un proceso también
de fomento a plataformas como Airbnb, hay que señalarlo, y eso dispara las rentas y dispara los precios de la vivienda, para ser precisos. ¿Eso es gentrificación? Sí, sobre todo si los nuevos residentes digamos, vienen de un proceso o más bien de unos ingresos con mayor poder adquisitivo. Ujú. Ahora, no todos los procesos de expulsión, y hay que decirlo, Eso. digamos, en la parte estadística, no todos los procesos de expulsión son resultado de gentrificación. Es decir, hay quien se muda y hay muchas investigaciones en América Latina al respecto. Hay quien se muda a la periferia porque le ofrecieron un mejor trabajo, ¿no? O hay quien se cambia porque la vivienda que tenía en la centralidad ya no le conviene y ahora va a tener un mejor espacio en otro lado de la ciudad. Entonces, es muy difícil. La gentrificación en términos estadísticos y para la política pública es muy poco eficiente medirla, ¿no? O sea, digamos, tratar de medir si algo tiene un indicador, un índice o un porcentaje de mayor gentrificación es muy complejo, ¿no? Por eso, de alguna manera hay que entender que esta complejidad hay que comprenderla desde otros factores que también inciden y que podrían darnos más luz sobre esa política pública, como por ejemplo el encarecimiento, la falta de accesibilidad a la vivienda, a un abanico grande de personas, hogares que quieren acceder a la vivienda, no solo a la vivienda en general, sino a la vivienda de calidad Claro. como se establece una vivienda adecuada. Es decir, cuando buscamos o cuando pensamos en términos de vivienda, la localización es fundamental. No es que la gente quiera vivir en la Roma Condesa porque sí, o porque le parezca bonito, o porque les gusten los Starbucks o el café gourmet, sino porque esas zonas son las que hiperconcentran servicios, transporte, educación, servicios de esparcimiento, entretenimiento, y un tema importante que la movilidad es fundamental son los empleos. Entonces, también las políticas públicas y esa centralización de actividad económica provoca o detona estas condicionantes que claramente se referencian con otros fenómenos que no necesariamente son los migrantes, ¿no? Ese es otro punto, porque no necesariamente es la migración la que provoca la gentrificación. Puede ser otro tipo de procesos muy distintos que en este caso puede que tengan cierta coincidencia. Hay un debate, ¿no? Hoy, por ejemplo, Leo Zuckerman, colaborador de este espacio, publica en su columna de Excelsior: el problema no es la gentrificación. Gracias a la gentrificación, las colonias de las que estamos hablando, pues han reverdecido, ¿no? Han resurgido gracias a esa gentrificación. El problema no es la gentrificación, sino la falta de vivienda suficiente en esos lugares, entre otras cosas. ¿Tú estás de acuerdo en ello? No, el problema es la gentrificación. Si estamos hablando de fenómenos en donde lo que queremos colocar como algo positivo, como fenómenos de renovación, es decir, que mejoren, por ejemplo, el equipamiento, el transporte público, la localización, sin expulsión, entonces no estamos hablando de gentrificación. Estamos hablando de procesos de desarrollo, redesarrollo, mejoramiento de ciertas zonas en donde provocamos, y ejemplos normativos hay muchos de políticas públicas, hay muchas alrededor del mundo, en donde provoca que esos mejoramientos públicos y privados no detonen la expulsión de la población residente, ¿no? Es decir, sí, vamos a mejorar la centralidad urbana, vamos a hacer que el desarrollo inmobiliario participe, que es un agente que me parece importante en estos temas, pero vamos a hacer que la población residente se quede, ¿no? Cuando hablamos de gentrificación, forzosamente tenemos que entender que es un proceso de expulsión y por definición es negativo, ¿no? Entonces, si queremos hablar de algo positivo, pues entonces hablemos de desarrollo, de mejoramiento sin expulsión, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a ese desarrollo, a ese mejoramiento sin expulsión? Que me parece que esa es la clave. El problema es que en estos puntos céntricos, en ciudades como las de México, en donde cuesta mucho trabajo conducirse de un lado a otro, en donde cuestan muchas horas llegar a tu empleo, pierdes mucho tiempo y vida de calidad, esa es la verdad. Tal parece que vivir en las zonas céntricas ya es solamente, o terminará siendo solamente para ricos. ¿Cómo se puede hacer este balance para que todos quepamos en toda nuestra ciudad? Claro, el abanico es muy amplio, ¿no? Si alguien dice que tiene la receta para resolver o eliminar
como varita mágica la gentrificación que hoy por hoy tenemos de un sistema resultado de décadas de políticas públicas, de introducción de mecanismos socioeconómicos, sociopolíticos, pues no las vamos a resolver en los próximos 10 años, tal vez más, ¿no? Pero sí hay ejemplos de instrumentos en donde estos mecanismos pueden aminorar la expulsión de esa población, por ejemplo, o incluso promover la generación de vivienda asequible para población que no es residente, pero que podría verse beneficiada de esa centralidad, ¿no? Sin quitar que el mercado pues puede generar dentro de las propias reglas con un margen muy claro, pues la producción de vivienda en las condiciones que hoy por hoy tenemos en las grandes ciudades latinoamericanas, ¿no? Un ejemplo de ello son esos mecanismos a lo que le tenemos mucho miedo, pero que son interesantes incluso en economías muy liberales, como por ejemplo en Europa, en donde se venden los permisos de desarrollo o se otorgan mayor permiso de desarrollo, es decir, que los desarrolladores inmobiliarios puedan producir más vivienda como prestación, producir vivienda o un porcentaje de vivienda social, ¿no? En la centralidad. París lo tiene, Nueva York lo tiene, con unas condiciones distintas, Brasil, varias ciudades brasileñas lo tienen. Entonces, digamos, mecanismos base suelo son unos ejemplos interesantes al respecto, ¿no? Otro mecanismo importante es entender la participación del alquiler, porque los procesos de gentrificación son más susceptibles de proceder en zonas donde hay mayor porcentaje de alquiler, porque es más fácil despojar Claro. o desplazar de su vivienda a un inquilino que a un propietario, ¿no? Por supuesto. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, donde tenemos un porcentaje importante de vivienda en alquiler, sobre todo en las áreas centrales, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, donde tenemos porcentajes del 40% de vivienda en renta, pues tener mecanismos más transparentes. No hablo de la regulación del costo de la vivienda, este es un debate que podemos tener con otras condiciones, simplemente tener transparencia. Hoy por hoy no tenemos datos precisos sobre el alquiler en la Ciudad de México, y eso no debería suceder en una ciudad tan cosmopolita como la que tenemos actualmente, ¿no? O sea, tenemos que tener certeza, el gobierno debería de tener certeza de cuánto dinero recibe sobre el costo de la vivienda en renta en la Ciudad de México, y hoy por hoy no tenemos esa información, ¿no? No es que se haga pública, sino que pues debe haber transparencia en los recursos que técnicamente son públicos al respecto. Entonces, mecanismos hay muchos, requerimos como empezar a dar pasos para minorar esto, que claramente es un problema de más largo aliento, no es un tema de los migrantes, es un tema de política pública y que se tiene que avanzar desde diferentes frentes. Ese es el tema. Es un tema de política pública que no ha existido en la Ciudad de México, ¿no? Es correcto. Muy bien. Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada, Rosalba, y seguramente te estaremos consultando a lo largo de los próximos meses, porque este es un tema recurrente, que ahí se va a mantener y que va a seguir causando debate, ¿no? Y va a estar en la agenda, por lo menos en el próximo sexenio, de manera muy clara, entonces hay que continuar con ello. Hay que seguir. Gracias, Rosalba. Hasta luego, muchas gracias. Oscar, tienes más datos. En este momento, Primo, se lleva a cabo una asamblea en la colonia Roma de vecinos, de verdaderos vecinos de la zona, para analizar, por un lado, lo ocurrido el viernes pasado, pero también las acciones a futuro para tratar de actuar en contra de este fenómeno que tiene muy descontentos a los habitantes de varias zonas de la Ciudad de México, particularmente de la colonia Roma. En este momento, los vecinos están analizando la situación. Y dejar muy claro, una cosa es la gentrificación, este problema, porque así hay que plantearlo, ya nos lo comentó Rosalba González, y otra cosa es la violencia, y otra cosa es la xenofobia. Sí, porque a final de cuentas, pues hay que mencionar que estas acciones tuvieron repercusión incluso en los Estados Unidos, en donde la Secretaría de Seguridad respondió en redes sociales a las imágenes de mata a un gringo, fuera gringos, con un O únicamente, o sea, un mensaje tan breve como contundente y preocupante. Y pues de paso Estados Unidos aprovechó para invitar a los extranjeros, a los mexicanos en concreto, para que se autodeporten y digan, pues aprovechen para participar en estas manifestaciones y váyanse de nuestro país, ¿no? Vamos a hacer una pausa, volvemos.